primer lugar, saludar a don Carmelo Vega, que es el ponente en el día de hoy, que tenemos entre nosotros, luego lo presentaré. También a los ponentes y participantes en los distintos actos de conmemoración del 40 aniversario que se encuentran hoy presentes entre nosotros, distinguidos con el premio Martianito, que también están hoy presentes con nosotros, a don Ruimán Hernández, director general de la empresa Ocio Costa Martianes, y en general a todo el público que nos acompaña hoy. Bienvenidos y buenas noches. Quisiera en primer lugar disculpar la ausencia de don Francisco Galante, el director de este curso universitario, que no podrá estar hoy con nosotros en el día de hoy y me ha pedido expresamente que lo excuse. También quiero hacer mención que hoy tendremos el placer de escuchar la conferencia titulada Islas de Agua, la piscina en el imaginario turístico de ocio, a cargo, como ya he señalado, de don Carmelo Vega de la Rosa. Él es doctor en Geografía e Historia, profesor titular de Historia del Arte Contemporáneo del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna. Carmelo imparte, entre otras asignaturas relacionadas con la historia, la teoría y la crítica de la fotografía y el arte contemporáneo. Además, participa en diversos másteres de la Universidad de La Laguna, de la Universidad de Las Palmas y de la Universidad Politécnica de Valencia. Ha publicado varios libros y artículos sobre la historia de la fotografía, entre ellos Fotografía de España, 1839-2015, Historia, Tendencias y Estética 2017, Lógicas turísticas de la fotografía, también del año 2011, o El ojo en la mano, la mirada fotográfica en el siglo XIX, del año 2004. Asimismo es autor de un ensayo sobre la metodología de la historia de la fotografía, escrito junto a Bernardo Riego, cuyo título es Fotografía y métodos históricos, dos textos para un debate, de 1994, y es coautor del libro de Historia General de la Fotografía, editado en el año 2007 y coordinado por Marie-Loup Suyés. Compagina su trabajo de docencia e investigación con el Comisariado de Exposiciones y con la organización de cursos sobre fotografía. Fue fundador y codirector del Aula de Fotografía de la Universidad de La Laguna durante los años 1994-95 y también posteriormente en el año 2005. Creó y dirigió el taller de Crítica de Fotografía del Departamento de Historia del Arte en la Universidad de La Laguna en el periodo desde el año 1996 hasta el año 2015. Es para nosotros un gran honor contar con tan insigne ponente y quiero en mi nombre y en el de Ocio Costa Martianes y además en el de la organización de estos actos darle las gracias y pedirle a todos ustedes un fuerte aplauso para recibirlo. Adelante, Carmen. Bien, buenas tardes a todos. Gracias por estar hoy aquí, en este acto donde he sido cordialmente invitado. En ese sentido agradezco esta invitación de Ocio Costa Martianes y agradezco también la invitación que también me hizo el director de este curso, compañero y amigo del Departamento de Historia del Arte, Paco Galante. Bien, voy a... espero ceñirme al tiempo que me han asignado para esta conferencia y voy a hacer un breve recorrido por algunos aspectos, por algunas cuestiones que tienen que ver con ese imaginario turístico, con la construcción de una imagen turística, en este caso de Canarias y específicamente de la ciudad del Puerto de la Cruz, en torno al concepto no tanto de la creación, de la construcción del lago Martianes, sino en torno a una serie de ideas generales que, en mi opinión, funcionan como símbolos, como metáforas de la propia actividad turística, ¿no? Como una industria generadora no solamente de riqueza económica, sino también, en este caso, especialmente de imágenes, ¿no? Por lo tanto, voy a ceñirme, como verán a continuación, a un conjunto, ¿no? de imágenes que tienen que ver, en muchos casos, incluso con algunos grabados desde principios del siglo XIX, pero sobre todo imágenes que tienen que ver con el mundo de la plástica, de la pintura, de la publicidad turística y especialmente de
las tarjetas turísticas postales, ¿no? Que son, como ustedes saben perfectamente, un souvenir, un producto turístico por excelencia que tiene que ver con esa imagen, con esa proyección, ¿no? de los lugares, de los destinos turísticos. Esta conferencia, por lo tanto, va a hablar de piscinas, no tanto del lago, como decía antes, del lago Martianes, que es, en cierto sentido, como la madre de todas las piscinas de Canarias, podríamos decir, sino más bien en torno a esta idea de la piscina como espacio. La conferencia de hoy forma parte de una trilogía de conferencias que comencé en el año 2011 y que luego he continuado hasta esta conferencia que vamos a ver hoy, y que tiene que ver con estos títulos que están viendo ustedes en la pantalla. Esta conferencia del año 2011, que se hizo con motivo de la exposición Los Caminos del Mar, Vanguardia en Canarias, y que se tituló Playas, Historia y Cultura de un paisaje del ocio, donde trataba, hacía una reflexión sobre y un análisis, un recorrido por las imágenes de la playa también como un espacio, como ese espacio de ocio que se genera, ¿no? Se genera a partir, sobre todo, del siglo XIX. Más recientemente, he impartido en junio del año pasado otra conferencia titulada El nadador de piscinas, postales de la travesía turística, donde pues ya me introducía un poco en estas cuestiones de este mundo, ¿no? de ese imaginario, ¿no? Turístico en torno a la figura o al espacio de la piscina. Entendiendo la piscina o el tránsito, ¿no? La travesía por la piscina, sobre todo también como una metáfora del propio viaje, ¿no? El traslado de un lugar a otro, la contemplación del mundo a través de ese viaje, etc. Y, como les decía, acabaría hoy, ¿no? Esta trilogía de conferencias con esta que les voy a presentar a continuación. Yo creo que y quería empezar precisamente con esto, el plano, ¿no? El que me gustaría acercarles hoy, ¿no? A través de la conferencia a este tema, sería, desde el plano de lo simbólico, del plano de lo metafórico, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece que una piscina es sobre todo una isla al revés, ¿no? Si partimos, de un concepto básico, ¿no? De entender que la isla es una porción de tierra rodeada de agua por todas partes, podríamos decir que una piscina o un estanque, ¿no? Ahora ya hablaré también de esta relación previa, del estanque, la piscina, sería una porción o un depósito de agua rodeado de tierra por todas partes. Por lo tanto, una piscina en una isla no sería otra cosa que una porción de agua rodeada de tierra, rodeada de agua por todas partes. Es un poco complicado, pero me parece que es una buena forma, o debería ser una buena manera de empezar esta breve introducción, esta reflexión sobre la piscina como un espacio de ocio. Bien, como parte también de introducción en la conferencia, me gustaría comentar dos aspectos, ¿no? De forma muy, muy general, que nos ayudarán también, ¿no? A entender algunas de los aspectos, ¿no? que quería desarrollar en la conferencia, ¿no? Por un lado, entender el turismo, como les decía antes, como una industria generadora transformadora de espacios, transformadora del territorio, cómo el turismo, cómo la acción del turismo cambia, modifica, transforma los espacios, y sobre todo hablar de algo que a mí me parece importante también, ¿no? Que es la idea de los paisajes de sustitución, ¿no? Cómo la presión del turismo, cómo el turismo ejerce, ¿no? una presión sobre el propio territorio, de tal manera que lo que hace es sustituir espacio, ¿no? En ese sentido,
podríamos decir que antes de la piscina fue el estanque, porque antes del turismo hubo también otro espacio dominante, tanto económico incluso como social y cultural en las islas, que fue, por ejemplo, la platanera. Como estamos viendo aquí ya esa relación en algunas de las imágenes que ustedes tienen en pantalla. Y, en segundo lugar, la idea, como les decía antes también, de la piscina como escenario de las prácticas turísticas del ocio. Bien, comencemos con la primera, ¿no? Esta idea del turismo como un fenómeno de transformación del territorio, de cambio, de cambio del espacio, del territorio donde se ejerce esa actividad. En ese sentido, el estanque constituiría el símbolo de una actividad agraria dominante durante mucho tiempo en las islas, ¿no? El cultivo de la platanera, ¿no?, generó también, lógicamente, estos depósitos de agua que serían como el preámbulo, ¿no?, de estos otros depósitos acuáticos que serían las piscinas en el contexto del turismo. El estanque sirvió durante mucho tiempo, aparte de esa función, ¿no?, lógicamente, en ese contexto de la explotación agrícola, sirvió también como una fórmula, como una estrategia, ¿no?, de representación del paisaje en Canarias. Tengan en cuenta que la mayor parte de las imágenes que estamos viendo son imágenes que provienen de esa industria turística, ¿no? Son tarjetas postales, ¿no? Por lo tanto, estas eran las imágenes que se hacían, eran las imágenes que construían, ¿no?, ese imaginario paisajístico de Canarias, del territorio de Canarias. Era la imagen que se vendía, era la imagen que se llevaban los turistas de las islas, ¿no? Las fotografías, las postales con estos estanques no solamente nos hablan, ¿no?, de ese espacio agrícola determinado, de una determinada explotación del territorio, del espacio insular, sino que también servía como, desde un punto de vista gráfico, para la representación de lo que podríamos llamar la belleza pintoresca de los paisajes canarios, ¿no?, o por lo menos de algunos paisajes canarios, de algunas zonas, ¿no?, de las islas, ¿no? Por ejemplo, el estanque no sería otra cosa que un lago artificial, ¿no?, que serviría sobre todo a los fotógrafos para trabajar, digamos, la estrategia de los reflejos, ¿no? O sea, el fotografiar el estanque, ¿no?, con esa superficie lisa, duplicando el espacio, creando esas simetrías, ¿no?, del paisaje tan tremendamente interesante, y sobre todo para dar una visión de las islas desde esa perspectiva, podríamos decir, de la paz y la belleza en ese contexto del paisaje agrícola. Estas son algunas postales de los años 70. Luego hablaré con más detenimiento del trabajo especialmente de Elmar Ludwig para el John Hine Studios de Dublín a principios de los años 70. Y lo interesante, insisto, lo veremos luego con más detenimiento, es que esas postales en los reversos, probablemente muchos de ustedes han comprado o tienen postales de este tipo, eran postales que en el reverso contenían un pequeño texto, ¿no? Ese texto está cargado de lugares comunes, está cargado de esa, podríamos llamar, literatura turística, que es verdaderamente pura ficción, ¿no? O sea, en su intento de hacer una descripción del lugar representado en la postal, muchas veces, pues, digamos, los adjetivos, la forma de hablar de esos lugares se convierte realmente en una, casi podríamos decir, literatura de ficción, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, es interesante ver esa correspondencia entre el texto, ¿no?, entre esa literatura y las imágenes representadas. Si se dan cuenta, todavía en estas postales, en los años 70, se sigue utilizando, ¿no?, este recurso de fotografiar el estanque, igual que habíamos visto en aquellas postales de inicios, la primera postal en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? El planteamiento es exactamente el mismo, es la referencia a la naturaleza, el contexto de la naturaleza, el contexto también de ese entorno, ¿no?, de la actividad agrícola, etcétera. Incluso podríamos decir, estas son ya, digamos, contemporáneas, ¿no?, a la aparición de
fenómeno turístico, del boom turístico, ¿no? A partir de los años 60, pero todas estas imágenes, insisto, nos hablan de esa idea de Canarias, de Tenerife, de Canarias, ¿no? Como un lugar idílico, ideal, ¿no? Sobre el que siempre opera, ¿no? Digamos, esta imagen turística, ¿no? Las imágenes turísticas. Bien, pongo esta otra postal, en este caso de Otto Reus, un fotógrafo domiciliado en Barcelona, que estuvo por aquí en varias ocasiones realizando algunas colecciones de postales, porque, si se dan cuenta, en el primer término aparece un estanque, bueno, seguramente medio vacío, ¿no? Pero de alguna forma, esta fotografía nos sirve ya un poco, o nos va introduciendo, ¿no? Casi como una premonición, ¿no? de lo que va a ocurrir casi de forma inmediata, ¿no? Una premonición del cambio, de la transformación radical que se va a producir en esas actividades de explotación, ¿no? Esas actividades económicas y productivas en Canarias. De tal manera que poco a poco ese estanque vacío se convierte casi en una llamada de atención de lo que va a ocurrir, y que no es otra cosa que, como veremos ahora, esa sustitución, ¿no? de los paisajes. Bueno, un salto en el tiempo. Haremos este recurso, ¿no? en varias ocasiones durante la conferencia, hacia adelante, hacia detrás, etc. Un salto en el tiempo para ver este trabajo más reciente de un joven fotógrafo canario, Mataparda, que en el año entre 1995 y 1999 realizó esta serie que él tituló Charcas, Islas y Escaleras, que no era otra cosa que una reflexión desde la fotografía contemporánea sobre el estanque vacío. El estanque vacío, como les decía antes, casi como un síntoma, ¿no? Casi como una evidencia de lo que estaba ocurriendo, de lo que ha ocurrido en las últimas décadas, que es simplemente el abandono de un sistema de explotación económica de las islas especialmente hacia el turismo, ¿no? Bueno, él lo que hizo fue simplemente bajar a los estanques vacíos, ¿no? Desentrañar también esa belleza, ¿no? del estanque vacío, la potencia, ¿no? La potencia de un espacio que en su momento tuvo una función, tenía un sentido, y que evidentemente un estanque vacío no tiene ningún sentido, y además lo que está evocando, lo que está planteando es precisamente el uso anterior, que ya no tiene ese espacio. Esta idea de la isla, de la piscina o del estanque como una isla de agua, en cierta forma lo vemos reflejado aquí de otra manera, ¿no? Él hablaba especialmente, como les decía, de esos interiores del estanque, pero sobre todo como metáforas de la isla, de lo que es una isla, ¿no? En cierta forma, él veía dentro del estanque una especie de mundo, una especie de continentes, de islas, de charcos de agua, que de alguna manera lo que evocaban era el propio sentido, el propio sentimiento, la propia estructura, ¿no? Casi podríamos decir geográfica de las islas, ¿no? Los charcos eran como grandes océanos, las piedras eran como islas, ¿no? La pared del fondo pues era simplemente como un gran horizonte liso, etcétera, etcétera, ¿no? Los reflejos, las piedras dentro de la piscina como conformando islas, ¿no? rodeadas de agua, ¿no? Es una especie de visión de la isla a la inversa, ¿no? O sea, quiero decir, en el interior del estanque vacío se reproduce metafóricamente la idea misma de lo que es una isla, de lo que es un archipiélago, etcétera, etcétera. Unos años después, Carlos Schwartz, al que agradezco su asistencia hoy aquí, el fotógrafo y arquitecto Carlos Schwartz, trabajó también esta idea, ¿no? En esta fotografía que presentó en el año 2005, titulada El estanque, ¿no? El texto me parece también tremendamente significativo, porque se enmarcaría dentro de este planteamiento, de esta idea que estoy intentando desarrollar, ¿no? Un estanque fue siempre un lugar para almacenar el agua que regaba nuestra tierra y nos procuraba alimento, un símbolo de fertilidad. Hoy muchos de ellos son solo construcciones inútiles, ruinas de otro tiempo,
acaso síntomas de nuestro rico y prometedor presente, ¿no? Por lo tanto, en este caso, la idea de Carlos, ¿no? También metiéndose dentro de los estanques y no encontrando, como Matapardo unos años antes, esa poesía y esa reflexión sobre el concepto mismo de lo insular, sino encontrando precisamente el estanque como un vertedero de basura, ¿no? Por lo tanto, como él mismo decía, como un síntoma de algo que estaba ocurriendo. Bueno, la demostración de ese cambio, digamos, productivo, ¿no? del ciclo productivo, lo vemos también en las propias representaciones, ¿no? Como de esas representaciones del estanque, volvemos de nuevo a la fotografía anterior, a la postal de Ludwig anterior, nos vamos a encontrar también en ese conjunto de postales turísticas de esta época, lo que nos vamos a encontrar sobre todo es esa representación del hotel en el mismo contexto, y esto es lo interesante, prácticamente el contexto geográfico es exactamente el mismo, ¿no? El teide, el fondo, la naturaleza, ¿no? Como representación de la naturaleza, la vegetación, todo esto son conceptos, ¿no? Que como veremos ahora, a partir de ahora van a ser repetidos continuamente, ¿no? En todos estos proyectos de esta construcción de la imagen turística de la isla, pero siempre la piscina como, podríamos decir, como un nuevo escenario, ¿no? La piscina, podríamos decir que redefine el paisaje y construye un imaginario turístico artificial. Comienza a construir, digamos, una visión artificial del territorio, del propio espacio donde se desarrolla esa actividad turística. Lo que estamos viendo ahora son imágenes tomadas de una página de Internet, ¿no? Donde nosotros hacemos nuestras reservas de vuelos, de hoteles, etcétera, en este caso booking.com, y son imágenes que de algún modo tienen la misma función que hace unos años tenían, por ejemplo, los catálogos de hoteles, ¿no? Cuando nosotros nos íbamos de viaje, íbamos a una agencia de viaje, consultábamos un catálogo, elegíamos un hotel, elegíamos un destino, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre me ha interesado muchísimo, ¿no? Esas imágenes que parece que tienen una función ahí un poco colateral, ¿no? Casi como ilustración de esos catálogos de hoteles, pero que a mí me parecen tremendamente significativas, porque lo que nos hacen es mostrarnos una determinada forma, una determinada concepción, ¿no? de esos escenarios o de esos paisajes turísticos convertidos efectivamente en escenario. Y un escenario tiene algo, como veremos luego también, algo de teatral, de teatralización, ¿no? De escenificación de la propia vida turística, ¿no? La piscina es, en cierta forma, el centro, ¿no? El centro de esa vida del turista en el hotel, es una parte fundamental del hotel, pero me interesa sobre todo también cómo en esa construcción artificial de ese paisaje se construye un entorno o determinados entornos que están pensados sobre todo para activar lo que podríamos llamar la ensoñación del bañista, del turista convertido en bañista, que es transportado por el propio contexto de la piscina. A veces, casi convirtiendo ese entorno de la piscina en una selva, con esa profusión de vegetación. Todos estos son hoteles del Puerto de la Cruz. O en otras ocasiones, digamos, con otro tipo de estrategia que apela más, digamos, a lo que podríamos llamar no tanto al bosque, a la selva, como a las emociones tropicales, ¿no? Pues a través, ¿no? de las palmeras, ¿no? Que genera una cierta sensación, ¿no? Una cierta sensación de bienestar en el propio turista, ¿no? Si se dan cuenta, esta fotografía lo que están, más que delatando, realmente lo que nos están mostrando es que la piscina en ese contexto, ¿no? del hotel es, digamos, un factor, es un elemento clave de la escenificación turística, del espacio turístico en estos hoteles, ¿no? En estos ámbitos de la actividad turística. Por lo tanto, y pasamos ya a ese segundo aspecto que antes les decía, entender la piscina como el escenario de las prácticas turísticas, ¿no? Es el eje central de la actividad del turista en el hotel, y aquí es donde nos vamos a encontrar de nuevo
digamos, esas manifestaciones o esas representaciones del bienestar, ¿no?, del turista durante sus vacaciones, el confort, la seguridad también, esto es importante, ¿no? Quiero decir, la piscina, en cierta forma, lo que asegura al turista, al bañista, es una cierta seguridad frente al mar abierto. Esto lo comentaremos luego también, pero también otros aspectos, ¿no?, que tienen que ver con podríamos llamar, el placer del cuerpo, ¿no? Esto es algo que, sobre todo en la publicidad turística de los últimos años, cada vez se fomenta mucho más, ¿no? Se habla mucho más de esta idea, ¿no?, del cuerpo, ¿no? Podríamos decir incluso que hoy en día muchos turistas o muchos viajes de turismo no es tanto un viaje, no es tanto un tránsito a un determinado destino, sino que el cuerpo es el propio destino, ¿no? El bienestar, el pasarlo bien, la experiencia del viaje, podríamos decir que incluso es más importante que el propio viaje, ¿no? El experimentar, ¿no?, el sentir cosas, ¿no?, cosas un poco diferentes, distintas. Todas estas imágenes, ¿no?, publicitarias de estos hoteles, pues van un poco en esa dirección, ¿no? La comodidad, el confort de las instalaciones, etcétera, etcétera, el disfrute del agua, del sol, etcétera, el placer del cuerpo que les decía antes, y luego, digamos, en esa vertiente todavía más reciente que podría ser el spa, ¿no?, el jacuzzi, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que son como micropiscinas, como pequeños espacios que tienen que ver con ese bienestar, con la salud, ¿no?, con el combinar, ¿no?, la salud con el ocio, ¿no? Bueno, estos serían como pequeñas piscinas, ¿no?, privadas, ¿no?, piscinas donde, bueno, también esta iconografía, ¿no?, del turista en el hotel, pues tiene mucho que ver, ¿no?, con esa relación de la pareja, ¿no?, del amor, podríamos decir, ¿no?, el hallazgo del amor, el florecer del amor en el viaje, ¿no?, en el viaje turístico, esa otra versión, ¿no?, que podría ser el spa, ¿no?, más recientemente, el turismo de salud, podríamos decir incluso, y estamos además en un lugar donde a finales del siglo XIX los primeros hoteles estuvieron destinados también como sanatorios, ¿no?, como sanatorios para muchas enfermedades de los turistas europeos, los juegos, ¿no?, el ejercicio físico, el nadar, etcétera, etcétera, que tiene que ver, en definitiva, ¿no?, todas estas imágenes de lo que nos están hablando es de la representación de la felicidad del turista, ¿no? El turista es feliz, y lo es también, por supuesto, en la piscina. Los artistas contemporáneos también han trabajado sobre este concepto de la piscina, ¿no?, como un elemento clave, ¿no?, en la construcción de ese entorno, ¿no?, de la experiencia del turista en el hotel. Es muy interesante, si quieren, no he podido hacer la conexión directamente aquí a través de esta página en Vimeo, pero si pueden copiarla o si quieren copiarla, verán el trabajo de este artista, un artista alemán, Sascha Poll, que, titulado El nadador, es un vídeo, ¿no?, es un trabajo, ¿no?, vídeo, fotografía, etcétera, del año 2004, que consiste simplemente en concebir el viaje. Estamos hablando de un proyecto artístico, ¿no?, un proyecto creativo. Concebir el viaje en Canarias, concretamente en la isla de Tenerife, atravesando piscinas. Hay una película de los años 60 que probablemente algunos de ustedes recuerden, protagonizada por Burt Lancaster, que se llamó precisamente El nadador, ¿no? Y era una historia de una persona que iba simplemente atravesando, en una urbanización, iba atravesando las piscinas, ¿no?, de sus amigos, ¿no? Era esa idea, ¿no?, del tránsito a través del territorio, el tránsito a través del agua, ¿no?, el atravesar el agua de las piscinas. Y él simplemente lo que hace es precisamente usar, ¿no?, partir de la información que le da uno de esos catálogos de hoteles que citábamos anteriormente, y su viaje lo concibe aquí en Tenerife. Su viaje artístico, podríamos decir, ¿no?, ese nuevo concepto, ¿no?, o ese planteamiento que él está haciendo del viaje, consiste simplemente en atravesar las piscinas. Y en el vídeo simplemente aparece por un lado de la imagen,
nada a la piscina, sale por el otro y vuelve a conectar con otra piscina. Es como una especie de viaje continuo, infinito, a través de las piscinas. En este caso, de las piscinas de Tenerife, pero podríamos decir que podría ser un viaje, ¿no?, a través del mundo, a través del agua, como un líquido, como un camino, ¿no?, podríamos decir ese camino de agua, ¿no? Estos son algunos fotogramas de ese vídeo. En algunos de ellos pues aparece en medio nadando, y esa es un poco la idea, ¿no? Es decir, esto es interesante en la medida en que la piscina también se ha convertido, digamos, en un elemento de reflexión para los artistas contemporáneos. Ángel Padrón, por ejemplo, en esta serie de pequeños cuadritos titulados, una serie titulada Demorar, del año 2006, donde se acercaba, digamos, ¿no?, a esta idea de la piscina casi desde la reflexión de la propia geometría, ¿no? Pero, bueno, son como espacios, la piscina es como un espacio también vacío, ¿no?, que juega también con esas geometrías, con esas construcciones geométricas de los espacios de estas piscinas privadas, o el caso de Ubay Murillo, también obras a partir del año 2006, 2007, 2008, donde nuevamente, estos son pinturas, utiliza, ¿no?, el espacio del hotel, el entorno del hotel y especialmente el entorno de las piscinas para crear, ¿no?, toda una indagación pictórica, artística sobre el mundo, sobre esos escenarios, ¿no?, sobre ese entorno, sobre esos entornos turísticos, pero desde una perspectiva que muchas veces tiene que ver con la construcción de un paisaje lleno de extrañezas, de cosas, de accidentes, de ensoñaciones verdaderamente raras, ¿no?, raras y curiosas, ¿no?, como algunas de estas imágenes que estamos viendo, ¿no? O sea, la piscina se convierte, digamos, en un paisaje de reflexión, un paisaje de interés también para los artistas contemporáneos. Este es otro trabajo, en este caso un trabajo fotográfico de este autor, Jordi Bernadó, un fotógrafo catalán, que publicó en el año 2001 un libro titulado Charcos, ¿no? El charco aparece en esta publicación, son charcos de las islas, de distintas islas en Canarias, y el charco aparece también, digamos, como una piscina natural, o recreada en la costa, ¿no? Son realmente fotografías bastante interesantes, ¿no?, donde, bueno, nos invita también a pensar en esa relación que los canarios o que la gente de la isla mantiene también con sus propias costas, ¿no? Bueno, insisto, a mí me parece un trabajo tremendamente interesante, ¿no? Incluso, digamos, es la mirada del que viene de fuera y se sorprende, ¿no?, ante este uso, ¿no?, ante este tipo de construcciones de charcos, ¿no?, muchas veces charcos naturales, pero también charcos artificiales creados precisamente para el baño, ¿no?, para ese ocio de los que habitan el lugar. Bueno, esas fotografías de Bernadó nos sirven un poco de excusa, ¿no?, también para aproximarnos a otros aspectos de análisis, ¿no?, de esas imágenes que tienen que ver con estos espacios, con estos lugares del ocio, ¿no?, del baño, etc. Y en ese sentido, podríamos decir que hay también una historia de las prácticas turísticas del baño, y que esa historia tiene también su correlato en el mundo de las imágenes, ¿no? Es un correlato que tiene que ver en términos generales, con el desplazamiento desde el entorno de la playa al entorno de la piscina, ¿no?, como veremos ahora, ¿no? Quiero empezar, por ejemplo, con estas litografías, estas láminas de la historia natural de las Islas Canarias, de Sabino Berthelot y Barker Webb. Las láminas se publicaron en el año 1839, la obra se fue publicando durante varias décadas, pero es muy interesante cómo en estas representaciones del paisaje del canario, Williams, J.J. Williams, que fue realmente el dibujante, ¿no?, de todas estas ilustraciones, nos mostraba también, nos mostraba fundamentalmente un paisaje natural, ¿no?, de las islas, ¿no? En cierta forma, ese paisaje o ese interés por la naturaleza tenía que ver
con el propio sentido, la función, la finalidad de este libro, de esta historia natural. Era el trabajo de dos naturalistas y, por lo tanto, la aproximación al paisaje se hacía también muchas veces desde una perspectiva puramente científica, ¿no? Pero lo interesante de esto es que en estas láminas, ¿no?, de la historia natural están las bases de la pintura de paisajes del siglo XIX. Y de nuevo, ¿no?, unos viajeros, unos artistas viajeros, son los que nos enseñan a ver nuestro propio paisaje. En el caso de este libro, de esta obra, Williams nos mostró algunos paisajes, algunas marinas, podríamos decir, ¿no? Y tienen su especial interés en la medida en que nos habla de la relación, ¿no?, que tenían los isleños de aquella época, de principios del siglo XIX, de las primeras décadas del XIX, respecto al mar, ¿no? El mar es simplemente un espacio de producción. Lo que vamos a ver son simplemente imágenes de pesca, por ejemplo, ¿no?, de pesca en barcos, desde la costa, etcétera, etcétera. Pero en estas imágenes no hay bañistas, ¿no? El mar aparece, en cierta forma, o la costa en general, como un lugar peligroso, ¿no?, como un lugar donde nadie se baña, puesto que tienes el peligro, ¿no?, de morir ahogado, ¿no? En el siglo XIX los vamos a encontrar ya a través de la fotografía, también con algunas aproximaciones muy interesantes al paisaje, a la representación del paisaje, ¿no?, en el que de nuevo la costa, ¿no?, las costas, las playas, etcétera, van a ir apareciendo. Es verdad que en general, hasta hace unos años, se pensaba que la pintura canaria había trabajado o operado sobre todo sobre los paisajes de interior, ¿no?, los barrancos, los bosques, etcétera, etcétera, ¿no?, un poco todo en relación sobre todo con todo ese movimiento, ¿no?, de la poesía neovianista a finales del siglo XIX, y esa representación de un paisaje interior, ¿no?, del interior de la isla. Pero, por ejemplo, en el caso de Marcos Baeza, un fotógrafo y pintor del puerto de la Cruz, nos vamos a encontrar como una excepción, digamos, a esa regla general. Es verdad que otros pintores, Valentín Sans, por ejemplo, realizó también imágenes, ¿no?, del mar, de la costa de la isla, pero en el caso de Baeza realmente nos vamos a encontrar con una aproximación tremendamente interesante, ¿no?, tanto desde el punto de vista de la fotografía como desde el punto de vista de la pintura, estableciendo además un correlato muy interesante también, una especie de visión compartida, paralela, entre fotografía y pintura. Esto es simplemente un detalle de esa visión panorámica anterior, donde vamos viendo lo que podríamos llamar ese paisaje característico del Valle de la Orotava, ¿no?, prácticamente cubierto de plantaciones, cubierto de, como pueden ver ahí también, de estanques, etcétera, ¿no? Quiero decir, un uso fundamentalmente agrícola del norte. Algunas de estas imágenes también las volvemos a ver durante los años 20, durante los años 30, por ejemplo, a través del trabajo de fotógrafos como Benítez o Baena, como lo estamos viendo aquí, o incluso a través del trabajo de fotógrafos, de la obra de fotógrafos que vienen de fuera, y que en esa aproximación al puerto de la Cruz, como veremos luego, que es tremendamente recurrente, ¿no?, en el trabajo de los artistas y de los fotógrafos durante este periodo, esa aproximación, ese acercamiento progresivo al lugar, al puerto, pasa por esas, digamos, escalas previas, que es la visión general, panorámica, de esas costas duras, agrestes del norte, ¿no?, de acantilados. Marcos Baeza incluso nos ofrece la visión contraria, ¿no? No es la visión desde la entrada al Valle de Orotava, sino también es la visión desde Icó del Alto hacia el valle. Esto es una fotografía también de finales del siglo XIX. La llegada al puerto de la Cruz ofrece también dos lugares de interés, podríamos decir, ¿no? Dos lugares que sirven también para ubicar mejor, ¿no?, la propia ciudad emergente, ¿no?, esa ciudad turística que va a ir creciendo poco a poco, ¿no?, que es la vista desde lo alto, ¿no? En este caso, también una postal a partir de una fotografía de Marcos Baeza de los alrededores del Hotel Taoro, ¿no?, la ciudad desde lo alto, o bien desde los acantilados de La Paz, ¿no?, que es la ciudad un poco
la ciudad turística a los pies del turista, ¿no? Es la visión, es la contemplación de la ciudad, digamos, el propio destino del turista visto, digamos, en el momento de entrar, si se quiere, antes de llegar a la ciudad. Marcos Baeza, como les decía antes, fue realmente el descriptor de la costa canaria, de las costas del norte, del norte de Tenerife. Él fotografió los charcos del Puerto de la Cruz. Es curioso porque todo esto, en cierta forma, es el entorno, ¿no?, donde luego se va a desarrollar todos esos grandes complejos urbanísticos y turísticos y de baño en la ciudad, ¿no? Estas pistas de San Telmo, ¿no?, que son casi como una visión previa, ¿no?, a lo que va a ocurrir, ¿no?, luego ya a lo largo del siglo XX, que nos hablan todavía de un espacio, tanto en sus pinturas como en sus fotografías, casi de un espacio inmaculado, intacto, ¿no?, por supuesto con intervenciones urbanísticas, pero desde luego de otro calibre, ¿no? Pero el interés, por ejemplo, por estas calas, por estas playas, etcétera, que vemos tanto en sus fotografías como en sus pinturas, como en sus tarjetas postales, nos está hablando podríamos decir, de la progresiva conquista del espacio destinado a esos usos turísticos, ¿no? En muchas de esas postales, insisto, la postal sigue siendo, ¿no?, o sea, es un producto turístico, irá apareciendo poco a poco las primeras construcciones turísticas, los primeros hoteles, las primeras instalaciones relacionadas con el turismo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Estos son algunos de sus cuadros de la zona de Martianes, los arrieros en la playa de Martianes, digamos, ese costumbrismo, ¿no?, que caracteriza, ese naturalismo que caracteriza la obra pictórica de Marcos Baeza, pero que también vemos representado en muchas de sus fotografías, ¿no? Y seguimos viendo, digamos, un uso todavía no destinado al baño de las playas. Las playas siguen apareciendo, en este caso es una fotografía de Graham Toller, también un fotógrafo, un viajero inglés, ¿no?, también de finales del siglo XIX, que fotografió también este espacio, digamos, todo ese interés por la naturaleza agreste, ¿no?, los grandes acantilados, las playas abiertas, etcétera, etcétera. En los años 30, desde los años 20, se convierte, ¿no?, la playa de Martianes en ese espacio, ¿no?, del baño, pero es un baño como prudente, ¿no?, es un baño, casi el bañista es pues no sé, un bañista vestido, ¿no?, podríamos decir, como vemos aquí en estas fotografías, ¿no? Hay como un cierto respeto todavía al mar, ¿no?, que, bueno, poco a poco va apareciendo, ¿no?, esa idea de un cierto el penetrar en el agua, ¿no? Estas fantásticas fotografías de finales de los años 20 de Morgenstern, que estuvo aquí en la isla, y fotografió a estos bañistas, él mismo bañista, ¿no?, fotografiando esas experiencias del baño en el mar, o esta fantástica, ¿no?, fotografía, una serie de olas, ¿no?, una serie de fotografías de olas verdaderamente espectaculares, ¿no?, realizadas por Morgenstern en este momento, ¿no?, y que luego retomaremos también. En los años 50, 60, la playa de Martianes se va convirtiendo también, digamos, en ese gran foco, ¿no? Esa era la playa, ¿no?, como se dice aquí, ¿no?, la playa de Martianes y la playa de San Telmo, las principales, ¿no?, playas del puerto. Se va empezando a hablar ya, ¿no?, digamos, de toda esa construcción o nueva construcción de esos espacios turísticos, y estos turistas que vemos en la playa, ¿no?, en estas fotografías de Nicolas Müller, ¿no?, para el libro Canarias, publicado en 1968, pues esa demostración también, ¿no?, de cómo la playa de Martianes se va convirtiendo también en un escenario de esa vida, de ese ocio del turista en el puerto de la Cruz. Elmar Ludwig, de nuevo otra vez, ¿no?, con esta otra postal, también casi desde del mismo lugar. Más imágenes, ¿no?, que nos hablan ya a mediados de los años 70, donde se destaca, digamos, esa idea de ese mar bravo, ese mar potente, fuerte, ¿no?, de la playa de Martianes. Como les decía antes, las postales turísticas de Marcos Baeza, desde principios del siglo empiezan a verse también ya las primeras
referencias, ¿no?, de las construcciones hoteleras, de las instalaciones hoteleras en esta zona, ¿no? Es como el preámbulo, ¿no?, digamos, como la visión casi primitiva de lo que luego iba a ocurrir casi de forma inmediata, ¿no? Esta fotografía, por ejemplo, del Thermal Palace, ¿no?, el Hotel Martianes, ¿no?, esas primeras construcciones, por supuesto, el Hotel Martianes también, otra fotografía del Hotel Martianes, el Hotel Taoro, ¿no?, que Marcos Baeza fotografió casi desde todos los puntos de vista, y donde también fotografió a los propios turistas, ¿no?, que visitaban el hotel, y que luego posteriormente convirtió, ¿no?, algunas de esas fotografías las convirtió también en tarjetas postales que servían, digamos, como souvenir, como recuerdo del propio viaje para estos turistas. La incorporación, ¿no?, de la piscina, esas primeras instalaciones que habíamos visto, ya en los años 60 empiezan a aparecer también los hoteles, ¿no?, los primeros grandes hoteles con sus piscinas, ¿no? Tiene que ver con esa conquista progresiva, ¿no?, del territorio de la costa, ¿no?, a partir, ¿no?, de ese gran movimiento turístico, ¿no?, que había de generar ese boom del turismo en el Puerto de la Cruz y en Tenerife en general, pero especialmente en el Puerto de la Cruz en estos momentos, y que operó sobre todo sobre un eje fundamental, ¿no?, que fue el eje de la avenida de Colón, como veremos ahora, donde se empiezan a construir esos primeros complejos. Los aspectos históricos ya creo que han sido expresados también ya en otras conferencias anteriores, pero aquí me quiero centrar sobre todo cómo se va construyendo, ¿no?, esa idea, ¿no?, de un espacio de piscinas, ¿no?, de una costa cada vez poblada de más piscinas con todos estos espacios, las referencias que se hace también a las piscinas, ¿no?, a la presencia de la piscina, además de esas dos playas que habíamos comentado antes en algunas publicaciones de la época, ¿no?, y cómo se va a ir convirtiendo, ¿no?, esas imágenes del turista en estas primeras piscinas, en estos primeros complejos, el Lido, etcétera, y posteriormente en otras construcciones, casi en referentes, en iconos, ¿no?, de la ciudad del Puerto de la Cruz, ¿no?, la referencia del turista, del bañista, esos baños de agua y sol, ¿no?, y la ciudad al fondo, ¿no?, la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no?, las referencias urbanas de la ciudad. Hay un texto, no lo voy a leer todos, pero simplemente me parece tremendamente significativo también, ¿no?, de lo que se está produciendo en estos momentos. Es un texto del año 1969, se publicó en el libro Las Canarias Occidentales. Hemos visto ya algunas fotografías de Catala Roca de este mismo libro, y el texto, el autor es Alfredo Reyes Darias, ¿no?, porque representa muy bien, si han podido ir leyendo algunos fragmentos, representa muy bien esa exaltación, ¿no?, del desarrollismo, ¿no?, turístico de aquellos momentos, ¿no?, el desarrollismo económico a partir del turismo, ¿no? Se habla de los hoteles que forman una teoría de bellas construcciones en lo que lo funcional y el toque arquitectónico más atrevido se conjugan con las más exigentes notas de confort. Todo ello de manera abigarrada, densa, hirviente, trepidante, formando un conjunto espectacular. Pero luego, claro, aquí el problema es cómo asociar, ¿no?, ese desarrollo brutal de esta zona turística en el Puerto de la Cruz con el propio espacio, incluso con el propio pueblo, ¿no?, del Puerto de la Cruz. El antiguo casco urbano, el recoleto y aplacerado pueblo viejo, va cayendo a golpes de piqueta para dejar paso a las modernas construcciones y establecimientos turísticos, sin que se respeten los lugares que eran fiel exponente del más puro y acendrado tipismo isleño y ciudadano. La frenética danza del turismo, se habla también, ¿no?, en algún momento del texto. Este ambiente, con sus grandezas y sus miserias, crea en la ciudad un interesante cuadro en el que se pueden apreciar los contrastes de lo bello y de lo feo, en una mezcolanza indiscernible, de la que nadie parece darse cuenta.
Sin embargo, todo eso, y a pesar de todo eso, hacen de este lugar un sugestivo e incitante paraíso. De nuevo, podríamos decir que la naturaleza salva al territorio de todos esos avances brutales, ¿no?, que se van a operar sobre el espacio, en este caso de la costa del puerto de la Cruz, ¿no? Estas son algunas imágenes, ¿no?, que nos siguen hablando, ¿no?, de todo ese proceso, ¿no?, de construcción de este nuevo espacio, de este nuevo entorno, a partir de ese complejo de piscinas y, sobre todo, como les decía antes, de la avenida, ¿no?, de la avenida que era como la gran calle del turismo en el puerto de la Cruz, esta gran avenida que va a crear también, ¿no?, digamos, toda una serie de nuevas imágenes, ¿no?, una iconografía, también podríamos decir, del turismo en el puerto de la Cruz, ¿no? Esa avenida de Colón que arranca desde el final de la calle de San Telmo y que llega hasta las playas de Martianes, donde se van sucediendo todas esas nuevas construcciones, todas esas nuevas instalaciones, pero también donde van apareciendo, como les decía antes, algunos elementos que acabarán convirtiéndose también en iconos de representación del turismo de los años 60 y 70 en el puerto de la Cruz. Por ejemplo, las apelaciones, digamos, al costumbrismo de las vendedoras de bordados, ¿no?, de calados en la calle de San Telmo, incluso también en calles aledañas a San Telmo, el comienzo de la avenida, la avenida ya con todos esos nuevos espacios también destinados al turista, los kioscos con la venta de postales, los hoteles, etcétera, o las vendedoras de flores. Este es, digamos, como el aspecto costumbrista, ¿no?, que está ahí, digamos, también adornando, ¿no? Es un adorno también de ese espacio, de esa calle, ¿no?, esa gran calle destinada a la actividad turística, o, por ejemplo, el exotismo del paseo en camello, ¿no?, por esta avenida, ¿no? Bueno, creo que los murmullos estos indican que probablemente en algún momento alguno de los presentes, pues, igual hizo algún paseo en camello por la avenida, ¿no? Pero de alguna forma, como les digo, se convirtieron también en referentes importantes, ¿no? Hasta el punto de que, como vemos aquí, pues simplemente si no están los camellos, pues los convertimos a través del fotomontaje, incorporamos los camellos porque formarían parte también de ese nuevo espacio turístico. Bien, como un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, muy rápidamente vamos a verlo también, un ejemplo de esa construcción, ¿no?, de la imagen turística del puerto de la Cruz. Lo tenemos probablemente, como les decía, el mejor ejemplo en la colección de postales de esta empresa editorial de Dublín, el John Hine Studios, que durante finales de los 60, principios de los 70, incluso hasta finales de los 70, envió a varios fotógrafos a la isla para documentar, fotografiar, digamos, los procesos, ¿no?, de transformación de este espacio, de las islas en general, pero especialmente también en este caso, ¿no?, del puerto de la Cruz como ciudad, como meca del turismo internacional en la isla. Lo que estamos viendo son postales también, ¿no?, puesto que esas imágenes luego se vendían, se editaban y se vendían como tarjetas postales. La mayor parte de ellas del puerto de la Cruz están hechas por Elmar Ludwig, que ya hemos citado, y bueno, es interesante también ver, ¿no?, esos textos, ¿no?, esas descripciones literarias que se hacen, como les decía antes, en el reverso de las postales, porque nos está hablando también de una exaltación de esa nueva ciudad, ¿no?, esa parte novísima de la ciudad, el activo emporio turístico, el mar, la naturaleza, siempre, ¿no?, adornando el paisaje, los hoteles, ¿no?, las magníficas piscinas olímpicas, ¿no?, que se cita también en esta postal, el confort, el paisaje inigualable, el sol, por supuesto, ¿no?, etcétera, el mar, la tierra de sol, lugares de expansión, confortables alojamientos, ¿no? Son simplemente aspectos, ¿no?, que podemos ir destacando de estas postales, de esta colección de postales, ¿no?, que realmente, insisto, probablemente fue
la más completa y la más interesante realizada en estos momentos, ¿no? Siempre, ¿no? Ese juego, ¿no? entre el hotel, las flores, las palmeras, la vegetación en general, ¿no? Dándonos siempre esa visión, podríamos decir, optimista, soleada, por supuesto, radiante, vibrante, de la felicidad del lugar, ¿no? Del Puerto de la Cruz, como un lugar propicio para esa felicidad del turista, ¿no? El entorno ideal, pintoresco, la ciudad, la campiña policromada y pintoresca de Santa Úrsula al fondo, ¿no? Y de la Victoria, ¿no? en estas postales. Los hoteles surgen de la noche a la mañana, en un esfuerzo por satisfacer la constante y creciente demanda, ¿no? de los turistas, ¿no? Pero esta idea, ¿no? de un espacio donde hay un desarrollo brutal, ¿no? Donde los hoteles crecen, pues como crecen las flores, ¿no? Como crecen las plantas, ¿no? Los elementos principales indispensables para el turismo: sol, agua, vegetación y confort, ¿no? O sea, siempre son, digamos, conceptos, ideas no redundantes en todas estas postales. Ciudad del litoral norteño, antiguo puerto de pescadores, en la que rivaliza la parte vieja y tradicional con la nueva, ¿no? Una especie, podríamos decir, casi como un conflicto, ¿no? Como un conflicto entre la vieja ciudad y la nueva ciudad turística. O esta otra, la Avenida de Colón, que corre a lo largo de la orilla del mar, es prácticamente una sucesión de hoteles donde hasta hace pocos años solo había plataneras. De nuevo, esa idea de los paisajes de sustitución, de la transformación radical, brutal, ¿no? A partir del turismo como generador de nuevos espacios del propio territorio de la isla, ¿no? Bueno, más ejemplos. Meca del turismo canario, en que los grandes y lujosos hoteles van invadiendo las fincas de plataneras para ofrecer al visitante alojamientos modernos y confortables, ¿no? Hay como una especie de conflicto, ¿no? De lucha, de debate continuo, ¿no? entre dos formas, ¿no? distintas de producción, de explotación del territorio, ¿no? O sea, parece que lo normal tendría que ser esto, ¿no? La desaparición de un paisaje agrícola para la construcción, para el desarrollo de otro nuevo paisaje, en este caso el paisaje turístico. Ya estas son fotografías, algunas de ellas ya posteriores, ¿no? Donde vamos viendo también, hechas también por otros fotógrafos, vamos viendo también esas transformaciones continuas, ¿no? del espacio, incluso, claro, en esa sucesión en el tiempo, ¿no? de esta colección de postales, pues incluso la propia construcción, ¿no? En este caso del lago Martianes, ¿no? Cómo va creciendo, ¿no? Cómo se va conformando, ¿no? esta nueva costa, ¿no? O esta costa sobre la costa, esta costa artificial sobre la costa natural del Puerto de la Cruz. Hasta, bueno, pues, acabar conformando, digamos, el estado actual, ¿no? de la misma. Bueno, el caso de Ludwig, y ya con esto vamos a terminar. Bueno, creo que más o menos me estoy ciñendo al tiempo que me han asignado para la conferencia. Tanto el caso de Ludwig como de Nobel y otros fotógrafos que estuvieron aquí, que trabajaron aquí en Canarias para la realización de estas colección de postales para el John Hine, habían trabajado previamente, a mediados de los años 60, en otros proyectos, ¿no? En otros proyectos que tenían que ver, o que tuvieron que ver especialmente también con la creación de determinados espacios turísticos en Inglaterra. Uno de ellos fue estos campos de vacaciones, o uno de los muchos que aparecieron prácticamente desde los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial. Se pone un poco de moda en Inglaterra este tipo de espacios, de recintos, destinados sobre todo al turismo, a un turismo local, a un turismo familiar, y por lo tanto, digamos, simplemente como lugares de vacaciones, ¿no? De vacaciones para los propios ingleses. Ellos realizaron, tanto Ludwig como Nobel, hicieron
algunas fotografías que luego acabaron siendo también vendidas como postales turísticas, ¿no? Pero toda esa recreación, ¿no? de ese imaginario, ¿no? de la vida turística aparece reflejado, ¿no? en cada una de estas fotografías, en cada una de estas postales. Cada vez más, como vemos aquí, veíamos también en algunas postales, en algunas de esas fotografías del Puerto de la Cruz, esa idea de escenificación, casi de teatro, ¿no? De construcción de un escenario, ¿no? en el entorno turístico, en el entorno del ocio, se va a ir convirtiendo cada vez más en una presencia de esa iconografía turística contemporánea, ¿no? O esta otra, también de estos centros de vacaciones, ¿no? De estos campos de vacaciones en Inglaterra. Y esto, en cierta forma, nos sirve también como introducción para este final de la conferencia, lo que tiene que ver en una nueva forma, creo yo, de entender o de comprender la piscina desde un punto de vista más contemporáneo. No quiere decir ni que sea ni mejor ni peor, sino simplemente desde una visión más actual, que es entender la piscina como un parque temático. Un parque temático que implica por supuesto, la creación de espacios artificiales, pero llevado a sus máximas consecuencias. Estamos en espacios que tienen que ver con, y esto nos lo muestra, por ejemplo, el trabajo de algunos fotógrafos contemporáneos, como Riedel o, por ejemplo, Martin Parr, de que luego veremos también otra fotografía, que son fotógrafos que han trabajado especialmente sobre esta idea de la ficcionalización de los espacios del ocio, y especialmente del ocio turístico. Esos espacios del ocio se convierten, como decía antes, en un espacio teatral, en un espacio de escenificación, adaptados, y esto es interesante también, a las experiencias del turista y adaptados también a las experiencias, ¿no? a lo que busca el bañista, podríamos decir el nuevo bañista. Pero ese bañista, ese turista, ¿no? que visita estos espacios, participa también de esa escenificación. Él convive y acepta la falsedad del espacio en el que está. La trampa, digamos, la tramoya, la trampa o la tramoya que rodea el espacio o que construye ese propio espacio. La falsedad del espacio no implica, y esto es interesante también, una depreciación, podríamos decir, ni siquiera un descrédito de la propia experiencia turística en esos espacios. La concepción del espacio, de estos entornos de ocio, ¿no? turístico como parque temático, es interesante también desde la perspectiva que tiene que ver con esa especie de ocio controlado, ¿no? que ya habíamos visto, ¿no? en cierta forma en las piscinas, ¿no? desde prácticamente los años 50 o 60, ¿no? frente a ese mar bravo, abierto, peligroso, ¿no? que, por ejemplo, podríamos, o que vimos, ¿no? en esa playa de Martianes, ¿no? Ese ocio controlado tiene que ver, como comentaremos ahora también, con la búsqueda de nuevas sensaciones, de nuevas experiencias, ¿no? que tienen que ver con la búsqueda de nuevas formas, ¿no? de un ocio cada vez más activo. En ese sentido, podríamos decir que las piscinas, ¿no? que hemos comentado hasta ahora, ¿no? las piscinas, todo este complejo turístico incluso en el que nosotros nos encontramos, formarían parte de una forma, y espero que se me entienda bien, ¿no? una forma primitiva de construcción artificial del espacio turístico. Frente a esas nuevas formas, frente a esas nuevas maneras de concebir estos nuevos entornos, ¿no? La idea de tramoya, la idea de escenificación, pues lleva, por ejemplo, a Riedel a este tipo de parques temáticos, en este caso un parque temático en Alemania, donde realmente se construye, ¿no? en un antiguo hangar de Zeppelin, gracias, en un antiguo hangar de Zeppelines, realmente se construye, ¿no? se construye un espacio turístico, una
piscina de grandes dimensiones, donde se recrea un espacio absolutamente ficcional, ¿no? Tenemos el cielo, tenemos las nubes, tenemos la luz, tenemos el calor, tenemos el sol, tenemos un sol artificial recreado, tenemos el agua, que de alguna forma nos está hablando de esa idea ficcional, de esa realidad como puro teatro. Los que hayan visto la película El show de Truman, y tampoco quiero hacer aquí un spoiler para decirles el final, pero creo que si no lo han visto se lo voy a decir, es precisamente ¿no? O sea, el choque con la realidad, el choque con la tramoya de esa realidad, de esa ficcionalización, ¿no? Esa salida de ese espacio, como veíamos en la fotografía anterior de Riedel, exactamente igual, ¿no? Casi recreando, ¿no? esa imagen, ¿no? Que veíamos también en la película, ¿no? Martin Parr también nos habla de la construcción, ¿no? En este libro, ¿no? Que publicó en el año Pequeño Mundo, un proyecto fotográfico global del año 95, como les digo, donde habla también, ¿no? De esa idea de las masas, ¿no? de las grandes masas turísticas por todo el mundo, y también la creación de esos grandes espacios. Este concretamente era un espacio realmente increíble, ¿no? En Japón, el Ocean Dome, donde realmente lo que se hizo fue recrear un espacio de dimensiones realmente brutales, ¿no? Esta especie de cúpula, donde prácticamente lo que se hacía era generar, ¿no? una sensación de espacio abierto, de la piscina, y esto es lo interesante, convertida en playa. La piscina convertida en playa, donde el ocio activo, ¿no? empieza a ganar, ¿no? cada vez más protagonismo, y realmente con visiones tremendamente espectaculares, porque esto es un espacio interior, ¿no? En el año 2007 cerró, pero me parece que es un ejemplo tremendamente interesante, ¿no? de esto que estamos hablando, de esta creación artificial, ¿no? de los espacios, de esta ficción, ¿no? de vivir y de experimentar el ocio turístico en un espacio realmente, totalmente artificial, ¿no? La creación o esa sensación, ¿no? de estar realmente en una playa es como una vuelta, digamos, a un retorno, ¿no? Desde la piscina a la playa. Las olas, los juegos de riesgo. Tenemos aquí, ¿no? en el caso de la isla, ¿no? por ejemplo, pues todos estos parques temáticos también destinados a este ocio activo, donde realmente pues lo que se está hablando es de otra manera, ¿no? de otro concepto, que tiene que ver con esa reconversión, ¿no? artificial y artificiosa del mundo, ¿no? Y mostrar, ¿no? el ocio, la idea del ocio desde una perspectiva distinta. Insisto, se trata, por lo tanto, de una elección, ¿no? Una elección del turista, una elección del bañista, pero la reconversión, ¿no? de estos espacios, de esta idea de la piscina como una playa, ¿no? como con la creación de olas en la piscina, nos está hablando de unos cambios, ¿no? de unas transformaciones, digamos, de esos paradigmas del ocio turístico contemporáneo. En ese sentido, y con esto ya acabo, la calma de la piscina, la tranquilidad del lago, se convierten ahora, o se busca ahora, o se trasladan ahora hacia el vértigo de la cascada y el salto al vacío del turista actual. Y con esto termino mi intervención, ¿no? Bueno, señores, como han podido ver, una intervención magistral de Carmelo, además muy interesante. Ya no volveremos a ver las piscinas nunca más de la misma manera. Y bueno, pues si alguna persona desea hacer alguna intervención, alguna pregunta al ponente, alguna reflexión, pues está abierto un turno de palabra para aquellas personas que deseen intervenir. Sí, muchas gracias. Felicitaciones, Carmelo, porque la verdad que ha sido francamente una lección magistral de lo que es una piscina, comparado con un estanque o con un aljibe, como diría. Pero me ha llamado la atención una cosa,
Y es que no han nombrado a César Manrique en ningún momento. Bueno. Si me lo permites, ¿eh? Sí, te lo permito y lo acepto porque no lo he nombrado, efectivamente. Pero vamos, no lo he nombrado no porque no haya querido. Yo creo que está presente, ¿no? Presente de hecho, antes lo hablaba, antes de la conferencia, ¿no? Me preguntaban que cuál había sido, en mi opinión, digamos, una valoración, ¿no? de la intervención que había hecho César a través del lago, ¿no? De toda esta intervención, ¿no? en esta zona. Y bueno, yo creo que fue fundamental, ¿no? Fue fundamental porque, sobre todo en ese contexto, ¿no? Que yo he intentado describir de una forma tan rápida, ¿no? en esta hora, ¿no? De la transformación brutal, ¿no? De la transformación brutal del espacio urbano, ¿no? en el Puerto de la Cruz en aquel momento, y esa especie de desarrollismo infinito, ¿no? que llevaba, pues llevó un poco a lo que llevó, ¿no? A mí me parece que esa intervención fue crucial un poco también, ¿no? Para amortiguar, ¿no? ese efecto que se estaba produciendo no solamente en la isla, sino también en otras partes, no solamente en el Puerto de la Cruz, sino también en otras partes de la isla. Es verdad que cuando me invitaron a este curso, a participar en el curso, y como decía antes, realmente ya ha habido otras intervenciones donde se hablaba, digamos, del protagonismo de César Manrique, de todos sus proyectos, de todas sus realizaciones, ¿no? Por lo tanto, mi idea, y eso fue un poco lo que le planteé a los organizadores del mismo, fue plantearlo, digamos, una visión un poco más teórica, ¿no? Desde una visión un poco más general, ¿no? Pero yo creo que el legado de César está ahí, ¿no? Y por suerte lo vemos, ¿no? Día a día. Yo también le comentaba antes a Claudio, ¿no? O sea, que si yo soy de Puerto de la Cruz, nací en el Puerto de la Cruz y prácticamente toda mi juventud, o buena parte de mi juventud, la pasé nadando en la parte de arriba de esta sala de fiesta, antigua sala de fiesta, ¿no? donde estamos ahora, ¿no? Y por lo tanto, lo digo en serio, o sea, realmente me hacía mucha ilusión venir a dar esta conferencia hoy aquí, precisamente por el apego más personal, ¿no? que tenía o que he tenido con este espacio, ¿no? En el lugar donde me bañaba, zambullía y nadaba hace ya algunos años, pues venir hoy aquí, ¿no? A hacer este reconocimiento, ¿no? de todas estas cuestiones, pues me parece importante. Gracias. Muy bien. ¿Alguna persona más desea intervenir? Bueno, pues siendo así, voy a otorgar la palabra a Roimán Hernández, el director general de Socosta Martianes, que además va a proceder a hacer entrega, pues, de un pequeño reconocimiento a don Carmelo. Así que adelante, don Roimán. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos y a todas. De verdad que, Carmelo, muchísimas gracias por la lección magistral sobre el mundo de los estanques en aljibe, como decía nuestro amigo Isidoro, y sobre el mundo de la piscina, ¿no? Miren, ustedes sitúense 40 años atrás, que es lo que lleva esta piscina construida. Todas aquellas emociones donde Carmelo me hablaba de experiencias, de felicidad, inclusive de amor, se consiguen en el lago Martianes. ¿Quién no ha venido con su primera pareja al lago Martianes? Todos. Y el que diga que no, ha mentido, porque era el sitio, y sigue siendo el sitio estelar para divertirse, para el ocio, para la felicidad. Miren, yo soy partidario de que el turismo, ahora la semana pasada hemos estado en la feria una de las ferias más importantes del mundo, en Fitur, y yo ahí reflexionaba sobre el tema, ¿no? ¿Cuánto más vamos a crecer en turismo? En el Puerto de la Cruz creceremos muy poco, porque si tenemos una ocupación del 95%, poco más vamos a crecer. Entonces, ¿de qué manera debemos de crecer? Y esa es la pregunta, ¿no? ¿O de qué manera tenemos que llevar al 95% de la ocupación?
pues yo creo que deberemos de ligar el turismo a alguna otra actividad. Los Ralejos lo hace muy bien porque lo liga al deporte y lo está haciendo realmente bien. El Puerto de la Cruz lo debe unir a la cultura, sin duda. El Lago Martianes es un museo al aire libre, aunque hay gente, desgraciadamente, que no ha entendido la obra de César, no entiende cada escultura de César, lo que significa el monumento al mar, y posiblemente no sepan en el lago donde ni siquiera está el monumento de César, que es todavía más triste. Y eso tenemos que implantarlo, y de eso tenemos que luchar, porque la cultura y el turismo deben de estar ligados. Y esta ciudad tiene cultura para parar un tren, se los digo yo. De verdad que muchísimas gracias, Carmelo, un auténtico honor. Y gracias a todos. También quiero darle las gracias, como no, a los amigos que siempre nos acompañan. Miren, yo hace, no sé, 25 años puede ser, o 20 años. 25 no, porque era demasiado joven y no. Yo todavía soy, Isidoro, aunque me mires así, yo todavía soy un chico menú. Hoy hablar de Carmina, ¿no? Carmina, siempre me decían que, bueno, que en aquel entonces pues era el alma mater de llenar guaguas para ir de excursión y involucraba a la gente y tal. Nosotros a través de Carolina la hemos llamado ayer y de verdad, Carmina, un honor que estés hoy aquí con tu gente, con la mía, porque también soy de Los Ralejos, y de verdad que muchísimas gracias por el esfuerzo y por el trabajo que en menos de 24 horas pues has llenado una guagua para traernos aquí y estar aquí con Carmelo. Muchísimas gracias de todo corazón, Carmina. Bueno, gracias a todos. Ahora pueden disfrutar de un cóctel que tenemos en la parte alta. Pueden comer, beber, todo lo que quieran y pedir todo lo que quieran. Así que muchísimas gracias. Y Carmelo, de verdad, un honor, y te doy una medalla que es del 40 aniversario del Lago Martianes y que es un honor entregártela, la verdad. Bien, muchas gracias.